No fue una caricia, no fue un roce accidental. Fue la ausencia de ambos lo que la despertó. Durante años creyó que el contacto físico era una herramienta para agradar, para convencer, para retener. Aprendió a tocar desde la necesidad, no desde la conciencia, y sin saberlo, cada gesto apresurado debilitaba su presencia. Porque el deseo no nace del exceso, sino de la pausa, no del contacto automático, sino del contacto elegido. Esa noche, mientras hablaban sentados uno frente al otro, ocurrió algo distinto. Sus manos permanecieron quietas, su cuerpo no invadió, su energía no pidió permiso ni aprobación. Y en ese silencio corporal, algo empezó a tensarse en el aire. Él lo sintió primero, aunque no supo explicarlo. No era atracción común, era atención profunda. Ella entendió entonces una verdad incómoda. El contacto físico inconsciente calma la ansiedad, pero el contacto consciente despierta deseo. Uno tranquiliza, el otro provoca. Uno busca seguridad, el otro despierta presencia. Cuando finalmente lo tocó, no fue rápido, no fue obvio. Sus dedos apenas rozaron su muñeca, como si no necesitaran quedarse, y se retiraron antes de que él pudiera acostumbrarse. Ese gesto breve hizo más que 1000 caricias largas, porque no lo tocó para obtener algo, lo tocó para expresar algo. El deseo masculino no responde al contacto que insiste, sino al contacto que se retira a tiempo, al gesto que no ruega, que no persigue, que no se queda más de lo necesario. El cuerpo, cuando actúa con conciencia, comunica seguridad emocional, y la seguridad es magnética. Ella no estaba jugando, estaba presente, no estaba manipulando, estaba alineada, y por primera vez, entendió que el contacto físico no es una estrategia para provocar reacción, sino una extensión natural de un estado interno firme. Esa noche no pasó nada más. Y precisamente por eso algo cambió para siempre, porque cuando el contacto nace del equilibrio interno, deja de ser un pedido y se convierte en una invitación que el otro no puede ignorar. El error más común no es tocar demasiado, es tocar sin estar. Ella empezó a observar algo que antes ignoraba. La prisa del cuerpo delata inseguridad interna. Cuando el contacto llega rápido, sin intención clara, el mensaje oculto es necesito algo de ti. Y el deseo, cuando percibe necesidad, se repliega. No huye por desinterés, sino por saturación. Aprendió entonces a detenerse, a respirar antes de acercarse, a sentir primero su propio centro. Descubrió que la pausa no enfría, afila, que el silencio corporal prepara el terreno para una conexión real, y que el cuerpo, cuando está en calma, comunica más que cualquier palabra. En una conversación cualquiera, mientras él hablaba con entusiasmo, ella no interrumpió con gestos. No buscó validación con sonrisas nerviosas ni con roces constantes. Permaneció abierta, presente, receptiva. Su atención era total, pero su cuerpo no invadía. Esa coherencia entre escucha y quietud generó algo inesperado. Él empezó a bajar el ritmo, a medir sus palabras, a mirarla con más intención. La pausa hizo su trabajo. Cuando finalmente hubo contacto, fue breve y preciso. Una mano en el antebrazo, solo para marcar acuerdo. Un toque que no se quedó a vivir ahí. Y luego otra vez la distancia. El cuerpo hablaba claro. Estoy aquí, pero no me pierdo en ti. El deseo consciente nace cuando el contacto no compite con la ansiedad. Cuando el gesto no busca llenar un vacío, sino expresar plenitud. En ese estado, el cuerpo no pide permiso ni exige respuesta. Simplemente se manifiesta. Ella entendió algo esencial. Tocar menos, pero mejor. No por cálculo, sino por respeto a la energía propia y ajena. El contacto consciente no invade el espacio del otro. Lo invita a acercarse por decisión propia. Él empezó a hacerlo sin darse cuenta. Se inclinaba un poco más. Buscaba reducir la distancia. Ajustaba su postura hacia ella. El deseo no fue provocado por insistencia, sino por coherencia, porque cuando el cuerpo se mueve desde la calma interna, se vuelve creíble. Y cuando es creíble, se vuelve irresistible. La pausa no fue ausencia, fue dominio. Ella dejó de pensar en el contacto como una acción y empezó a entenderlo como una consecuencia. El cuerpo no debe liderar cuando la mente duda. Debe liderar cuando la mente está clara. Durante mucho tiempo creyó que tocar era iniciar algo. Ahora comprendía que el verdadero inicio ocurre antes, en el estado interno. El contacto físico no crea deseo, lo revela. Empezó a notar cómo su postura cambiaba cuando se sentía centrada. Hombros relajados, respiración profunda, movimientos lentos, nada forzado, nada apresurado. El cuerpo, alineado con la seguridad interna, se volvía una señal silenciosa de estabilidad emocional.
y esa estabilidad era profundamente atractiva. Cuando él se acercaba, ella no retrocedía ni avanzaba de inmediato. Se mantenía firme, presente, disponible sin ser invasiva. Esa neutralidad consciente generaba una tensión sutil, una pregunta no verbal. ¿Te acercas porque quieres o porque te siento disponible? Y cuando el acercamiento era genuino, entonces sí, el contacto fluía con naturalidad. Un gesto simple, apoyar la mano en la espalda por un segundo. Decía más que cualquier discurso. No era posesión, era acompañamiento. No era control, era presencia. El cuerpo comunicaba sin prometer, sin exigir, sin retener. Ella entendió que muchos confunden intensidad con profundidad. Tocan fuerte, rápido, constante, creyendo que así se crea conexión. Pero la conexión real nace cuando el cuerpo sabe retirarse, con la misma elegancia con la que llega, cuando no se aferra, cuando no teme perder. Ese equilibrio empezó a notarse. Él la miraba distinto, no con urgencia sino con atención sostenida. Su interés ya no era impulsivo, era consciente, porque el deseo que se construye desde la calma no se quema rápido. Se profundiza. El contacto físico, cuando surge de un cuerpo que se lidera a sí mismo, no necesita repetirse para ser recordado. Basta una vez, basta un gesto, basta una presencia clara. Ella ya no tocaba para ser vista, tocaba porque estaba ahí. Y cuando el cuerpo lidera desde la coherencia interna, el otro no se siente empujado, se siente atraído. El deseo no crece donde todo está permitido, crece donde hay límite. Ella comprendió algo que antes le incomodaba aceptar. Decir no con el cuerpo es tan importante como decir sí. No todo contacto debe continuar. No todo acercamiento debe profundizarse. El límite no enfría la conexión, la ordena. Y el orden genera confianza. Cuando él buscaba prolongar el contacto, ella no siempre lo seguía. No por rechazo, sino por conciencia. Si el gesto no nacía del momento, lo soltaba. Si el toque no estaba alineado con lo que sentía, se retiraba con naturalidad. Ese acto simple, retirarse sin tensión, cambiaba la dinámica por completo. Porque el cuerpo que sabe detenerse comunica algo poderoso. Me elijo. Y cuando alguien se elige, no necesita convencer a nadie de su valor. El deseo consciente responde a esa autonomía emocional. No se impone, se despierta. Ella empezó a notar cómo el límite refinaba el encuentro. Cada vez que el contacto se daba, era más presente, más cargado de sentido. Ya no había gestos automáticos ni roces vacíos. Todo tenía intención. Todo tenía tiempo. Todo tenía verdad. Él lo sentía, aunque no lo nombrara. Percibía que no tenía acceso ilimitado, que cada gesto debía ser ganado con presencia, no con insistencia. Y lejos de frustrarlo, eso lo activaba. Porque el deseo masculino se profundiza cuando hay algo que respetar. El límite no fue un muro, fue un marco. Dentro de ese marco, el contacto se volvía más intenso sin ser invasivo, más cercano sin ser posesivo, más deseado porque no estaba garantizado. Ella no retiraba el cuerpo por miedo, sino por claridad. Y esa claridad hacía que cada regreso tuviera peso. Entendió entonces que el contacto físico consciente no busca fusión constante, busca encuentro real. Y el encuentro solo existe cuando dos personas pueden separarse sin romperse. El límite no apagó el deseo, lo hizo madurar, porque donde hay respeto corporal, nace la atracción que no depende del impulso, sino de la elección. No fue el contacto lo que cambió todo, fue la intención detrás de él. Ella empezó a notar que el cuerpo siempre revela el motivo oculto. Un toque puede parecer el mismo, pero no se siente igual cuando nace del miedo que cuando nace de la calma. El deseo consciente no responde al gesto, sino a la energía que lo sostiene. Antes muchas veces tocaba para comprobar, para asegurarse de que seguía siendo deseada, para reducir la incertidumbre. Ahora, el contacto surgía solo cuando no necesitaba ninguna respuesta. Y esa ausencia de expectativa transformaba por completo la experiencia. Cuando apoyaba la mano en su pecho, no buscaba acelerarle el pulso, buscaba estar presente. Cuando rozaba su hombro al pasar, no intentaba provocar una reacción. Simplemente expresaba cercanía. Y esa diferencia, aunque sutil, era profunda. El cuerpo que toca sin intención de obtener algo se vuelve magnético, porque no invade, no presiona, no manipula, se ofrece, y el ofrecimiento libre despierta curiosidad, no defensa. Él empezó a percibirlo con claridad. No se sentía empujado hacia algo, se sentía invitado, y la invitación activa una elección consciente. El deseo que nace de la elección es más lento, pero más sólido. No se apaga con facilidad.
Ella entendió entonces que el contacto físico no es un lenguaje para pedir amor, sino una forma de expresarlo sin perderse. Cuando el cuerpo se mueve desde la integridad interna, cada gesto comunica coherencia, y la coherencia genera confianza emocional. Ya no había necesidad de tocar para sostener la conexión. La conexión existía incluso en la distancia. El contacto se volvía un complemento, no un sostén, y por eso mismo, cada vez que ocurría, tenía más impacto. El deseo consciente no necesita estímulos constantes. Necesita verdad. Necesita sentir que el otro está ahí por elección, no por carencia. Y esa verdad se percibe antes de que cualquier mano se acerque. Ella dejó de preguntarse si debía tocar. Empezó a sentir cuándo tenía sentido hacerlo. Y cuando la intención es clara, el cuerpo no confunde, seduce sin esfuerzo. El cuerpo no seduce por lo que hace, sino por el ritmo con el que se mueve. Ella comprendió que no todo contacto necesita intensidad. A veces, lo que despierta deseo no es la fuerza del gesto, sino su cadencia. Un movimiento lento puede decir más que 100 acciones rápidas, porque el ritmo comunica estado interno, y el deseo escucha ese lenguaje con atención. Empezó a moverse con más conciencia. No aceleraba el paso cuando él estaba cerca. No apresuraba los gestos para llenar silencios. Dejaba que el tiempo se expandiera, que cada movimiento tuviera inicio, desarrollo y cierre. Esa coherencia corporal creaba una sensación de estabilidad que se podía sentir sin tocar. Cuando se acercaba, lo hacía sin invadir. Cuando se alejaba, no huía. Su cuerpo parecía saber exactamente cuánto quedarse, y ese equilibrio generaba una tensión suave, constante, difícil de ignorar. No era ansiedad, era anticipación. Él empezó a sincronizarse sin notarlo. Ajustaba su respiración, bajaba el tono de voz. Sus movimientos se volvían más lentos cuando estaba con ella. El ritmo compartido creó una intimidad silenciosa, más profunda que cualquier contacto constante. Ella entendió entonces que el deseo consciente no se activa con estímulos bruscos. Se despierta cuando el cuerpo del otro puede confiar en el ritmo que propones. Cuando no hay sobresaltos, ni urgencias, ni presión. Solo presencia sostenida. Incluso el contacto más simple, sentarse cerca, inclinarse ligeramente, adquiría una carga distinta cuando estaba sostenido por un ritmo claro. No había confusión. No había mensajes mezclados. El cuerpo decía exactamente lo que sentía. El deseo no necesita velocidad, necesita coherencia. Y cuando el ritmo es estable, el otro se permite quedarse, explorar, sentir, elegir, porque el cuerpo que no corre transmite una verdad profunda. No tengo miedo al tiempo. Ella ya no marcaba el ritmo para impresionar. Lo marcaba porque estaba en paz con él, y ese ritmo, silencioso pero firme, hacía que el deseo no explotara, sino que creciera. Hay cuerpos que tocan y desaparecen, y hay cuerpos que incluso en silencio se quedan. Ella descubrió que el deseo consciente no siempre se activa con el contacto directo, sino con la sensación de presencia sostenida. No se trata de estar encima del otro, sino de no retirarse internamente cuando el momento se vuelve íntimo. El cuerpo puede estar cerca o lejos. Lo que importa es si está realmente ahí. Antes, cuando la conexión aumentaba, algo en ella se tensaba. El miedo a perder, a no ser suficiente, a romper el momento. Ahora, aprendió a quedarse tranquila dentro de sí misma, a no huir emocionalmente cuando la intensidad aparecía, y ese anclaje interno se reflejaba en su cuerpo. Cuando él la miraba por más tiempo, ella no bajaba la mirada por inseguridad, tampoco la sostenía como desafío. Simplemente permanecía, respiraba, dejaba que el momento existiera sin necesidad de controlarlo. Esa quietud consciente era profundamente atractiva, porque no pedía nada. El contacto cuando ocurría era secundario. A veces ni siquiera hacía falta. Bastaba con sentarse cerca, con compartir el mismo espacio sin distracciones. El cuerpo hablaba a través de la calma, y esa calma no era indiferencia, era solidez. Él empezó a sentir algo distinto, no la urgencia de avanzar, sino el deseo de quedarse más tiempo, de prolongar la conversación, de habitar el espacio compartido. Porque cuando alguien está realmente presente, no genera ansiedad, genera hogar. Ella entendió que muchas veces el deseo se rompe no por falta de contacto, sino por falta de presencia. Tocar mientras la mente está en otro lugar crea desconexión. En cambio, estar plenamente ahí, incluso sin tocar, crea intimidad real. La presencia no invade, no exige, no acelera, simplemente permanece. Y esa permanencia silenciosa es una de las formas más poderosas de contacto, porque le dice al otro sin palabras, no necesito irme para estar a salvo.
El deseo consciente reconoce esa señal y responde acercándose no por impulso, sino por confianza. No todo se despierta con estímulo. Algunas cosas nacen en el vacío. Ella descubrió que dejar espacio no era ausencia, sino una forma avanzada de contacto. Durante mucho tiempo creyó que debía llenar cada momento con palabras, gestos, cercanía. Ahora entendía que el deseo consciente necesita aire para respirar. Necesita espacio para moverse hacia adelante por voluntad propia. Empezó a practicar algo que antes le parecía arriesgado. No completar el momento. Cuando una conversación alcanzaba un punto profundo, no corría a intensificarla. Cuando el contacto aparecía, no siempre lo prolongaba. Dejaba pequeñas cosas sin cerrar, pequeños silencios sin resolver. Y en ese vacío, algo nuevo comenzaba a formarse. El cuerpo que no llena todo el espacio comunica confianza. Dice sin palabras, no temo a lo que no controlo. Y esa calma frente al vacío despierta curiosidad, porque donde no hay presión, aparece el deseo de acercarse. Él empezó a sentirlo. Cuando ella se retiraba un poco antes de lo esperado, no lo vivía como rechazo, lo vivía como apertura, como una puerta que no estaba cerrada, pero tampoco empujaba. Y esa ambigüedad consciente activaba su atención de una forma profunda. Ella comprendió que el deseo masculino no responde bien a la saturación emocional, responde a la invitación implícita, al espacio que permite elegir. Cuando todo está dado, no hay tensión. Cuando algo queda abierto, la mente y el cuerpo se movilizan. Incluso el contacto físico se transformó. Un gesto incompleto, un roce que no continuaba, una cercanía que se deshacía suavemente. No era estrategia, era coherencia con su nuevo estado interno. Ya no necesitaba confirmar nada, ya no buscaba asegurar el vínculo a través del cuerpo. El vacío no era carencia, era margen. Y en ese margen, el deseo se volvía más consciente, más lento, más profundo. No nacía del impulso, sino del interés sostenido. No se agotaba rápido, porque no era forzado. Ella entendió entonces que a veces, lo más poderoso que puede hacer el cuerpo es retirarse un paso antes de lo obvio, porque el deseo no siempre se provoca con presencia constante. A veces, se despierta justo donde algo falta. Ella entendió que uno de los mayores errores es tocar como si se estuviera prometiendo algo, prometer continuidad, prometer cercanía eterna, prometer un futuro implícito. El cuerpo, cuando promete antes de tiempo, genera una expectativa que pesa, y el deseo, bajo peso, se debilita. Empezó a tocar sin promesa, sin contrato emocional, sin la carga silenciosa de esto significa algo más. El contacto se volvió ligero, pero no superficial, presente pero no atado, y esa libertad corporal transformó la forma en que el otro respondía. Cuando sus dedos se encontraban, no había urgencia por sostener. Cuando se abrazaban, no había miedo a soltar. Cada gesto existía por sí mismo, completo en el instante. No era un adelanto de nada, era lo que era. Y eso, paradójicamente, profundizaba la experiencia. Él comenzó a sentirse más libre también, sin presión para corresponder de inmediato, sin la sensación de deber avanzar. El contacto ya no empujaba una historia, abría un espacio, y en ese espacio, el deseo podía crecer sin defensas. Ella comprendió que el deseo consciente no necesita garantías, necesita honestidad corporal. Un cuerpo que no promete lo que no siente transmite integridad. Y la integridad es profundamente atractiva, porque no manipula ni seduce desde la deuda emocional. Incluso cuando el contacto era intenso, había una claridad interna. Esto no me define, no me ata, no me compromete más allá del momento. Esa claridad se percibía. El otro la sentía como alivio, como descanso, como una experiencia que no exigía nada a cambio. El deseo que nace sin promesa no se apaga al terminar el contacto. Permanece como resonancia, como eco, porque no fue forzado a significar más de lo que era. Y lo que no se fuerza, se recuerda con más intensidad. Ella dejó de tocar para construir una historia. Empezó a tocar para habitar el presente. Y cuando el cuerpo se libera de promesas invisibles, el deseo no se siente atrapado. Se siente invitado a volver. Ella notó algo esencial. El deseo no se enciende en el caos. Se enciende en la calma. Cuando el cuerpo está tranquilo, cuando no hay urgencia ni ruido interno, el contacto adquiere una cualidad distinta. No necesita exagerarse, no necesita repetirse. Se vuelve claro, y la claridad es profundamente seductora. Empezó a cuidar su estado antes de cualquier encuentro. No desde el control, sino desde la coherencia. Si estaba cansada, lo aceptaba. Si estaba centrada, lo honraba. Ya no usaba el contacto para cambiar cómo se sentía. Dejaba que el contacto expresara cómo estaba.
Y esa honestidad corporal transformó la energía entre ambos. Cuando se sentaban juntos, su respiración era lenta, su voz estable, sus movimientos precisos. No había sobresaltos, no había gestos nerviosos. El cuerpo no pedía atención, la generaba, y en esa calma, algo se abría en él. Bajaba la guardia. Se permitía sentir sin prisa. El deseo consciente responde a la calma porque la calma no amenaza, no exige, no invade, invita. Y cuando alguien se siente invitado, no necesita defenderse. Puede acercarse desde la elección, no desde el impulso. Ella comprendió que muchos confunden pasión con agitación. Pero la agitación cansa. La calma sostiene. Y lo que se sostiene en el tiempo, se vuelve más profundo. El contacto que nace de la calma no busca intensidad inmediata. Construye resonancia. Incluso el silencio entre ellos se volvió cómodo. No había necesidad de llenarlo con gestos. El cuerpo estaba ahí, presente, disponible. Y esa disponibilidad tranquila era más potente que cualquier intento de provocar. Él empezó a buscar esa sensación, no solo el contacto, sino el estado que ella transmitía. Porque el deseo no siempre apunta al cuerpo del otro. A veces apunta a cómo te hace sentir estar cerca. Ella ya no aceleraba el momento, lo habitaba. Y cuando el cuerpo se mueve desde la calma, el deseo no estalla y se consume, se enciende y permanece. Ella aprendió que acercarse no siempre es avanzar. A veces, es saber tomar distancia sin romper el vínculo. La distancia consciente no es frialdad, es dominio emocional, es la capacidad de separarse sin desconectarse. Durante mucho tiempo creyó que alejarse podía apagar el interés. Ahora entendía que cuando el cuerpo sabe irse con elegancia, el deseo no disminuye, se afina. Empezó a retirarse cuando el momento aún estaba vivo, no cuando ya estaba agotado. No esperaba a que la energía cayera. Se iba cuando todavía había algo suspendido en el aire realization. Ese gesto, lejos de cerrar, abría, porque dejaba una sensación inconclusa, una resonancia que seguía vibrando. Él lo sentía, no como abandono, sino como espacio. Un espacio que no dolía, pero que invitaba a pensar, a recordar, a querer volver a ese punto donde algo quedó abierto. La distancia no se sentía como rechazo, sino como respeto mutuo. Ella comprendió que el deseo consciente necesita intervalos. No puede mantenerse vivo en contacto permanente. Como la música, necesita silencios para que las notas tengan sentido. Y su cuerpo empezó a moverse con esa lógica. Presencia clara, la tirada clara, regreso natural. Cuando volvía a acercarse, no retomaba donde había quedado. Empezaba de nuevo, sin cargar el momento anterior, sin exigir continuidad. Cada encuentro era autónomo, completo. Y esa independencia hacía que cada contacto tuviera identidad propia. El cuerpo que sabe retirarse sin culpa transmite fortaleza. No depende del otro para sostener su valor. Y esa autonomía es profundamente atractiva, porque libera al deseo de la presión de tener que responder siempre. Ella dejó de quedarse por miedo. Empezó a irse por claridad. Y cuando la distancia es show a elección consciente, el deseo no se siente abandonado, se siente respetado. Ella entendió que nada debilita más el deseo que la incoherencia. Decir una cosa con palabras y otra con el cuerpo crea confusión. Y la confusión apaga. Empezó a alinear todo. Si no quería avanzar, su cuerpo no enviaba señales ambiguas. Si sentía cercanía, no la negaba con rigidez. Cada gesto, cada movimiento, cada silencio estaba en sintonía con lo que realmente sentía. Y esa coherencia corporal se volvió una forma profunda de respeto, tanto hacia ella misma como hacia el otro. El contacto dejó de ser contradictorio. No tocaba por costumbre. No se alejaba por miedo. Todo ocurría desde un mismo lugar interno. Claridad. Y cuando el cuerpo es claro, el deseo puede descansar. No necesita interpretar. No necesita defenderse. Él empezó a confiar más. No demostrar, sino a confiar. Porque sabía que lo que ella expresaba con el cuerpo era real. No era una estrategia. No era una máscara. Era una extensión directa de su estado interno. Y esa autenticidad generaba una conexión más estable que cualquier intensidad artificial. Ella comprendió que el deseo consciente no se construye con señales mezcladas, se construye con verdad sostenida, un cuerpo que dice sí cuando siente sí, y no cuando siente no. Se vuelve predecible en el mejor sentido, no porque sea aburrido, sino porque es seguro. Incluso en los momentos de mayor atracción, su cuerpo no se adelantaba a lo que aún no estaba listo. No prometía más cercanía de la que podía sostener. No ofrecía más contacto del que realmente deseaba, y esa medida justa hacía que cada gesto tuviera peso. La coherencia no enfrió la relación, la profundizó.
Porque cuando el cuerpo es coherente, el otro no se siente manipulado ni empujado. Se siente invitado a un espacio donde puede ser auténtico también, donde no tiene que adivinar, donde puede relajarse. Ella dejó de usar el cuerpo para generar efecto. Empezó a usarlo para decir la verdad. Y cuando el cuerpo dice la verdad de forma constante, el deseo no se confunde, se vuelve consciente. Ella dejó de pensar en el deseo como algo que se provoca. Empezó a verlo como algo que el otro decide. Esa comprensión lo cambió todo, porque cuando intentas provocar, empujas. Y cuando empujas, el deseo se defiende. En cambio, cuando permites que el otro elija, el deseo se vuelve consciente, libre, profundo. No nace de show externo, sino de una respuesta interna. Su cuerpo ya no buscaba activar nada. No había intención de acelerar procesos ni de forzar momentos. Simplemente estaba ahí, completo, alineado, disponible sin insistir. Y esa disponibilidad sin presión era nueva para él. No se sentía dirigido. Se sentía respetado. El contacto, cuando ocurría, no marcaba un camino obligatorio. No decía, ahora sigue esto. Decía, esto es lo que hay ahora. Y ese presente claro, abría la posibilidad de algo más sin imponerlo. El deseo se movía desde la curiosidad, no desde la expectativa. Ella notó cómo él empezó a tomar más iniciativa. No por desafío, sino por libertad. Porque cuando no hay empuje, aparece el impulso propio. Cuando nadie te lleva de la mano, decides caminar. Y esa decisión tiene un peso distinto. El deseo que elige no es ansioso, no es reactivo, no es urgente, es atento, observa, se acerca con intención. Y cuando llega, llega con todo el cuerpo, no solo con el impulso. Ella podía sentir la diferencia. No era un deseo disperso, era un deseo presente. Comprendió entonces que el contacto físico consciente no busca dominar la escena, busca sostener un espacio donde el otro pueda encontrarse consigo mismo, y desde ahí acercarse. No porque deba, sino porque quiere. Su cuerpo ya no era un estímulo constante, era una referencia, y esa referencia clara permitía que el deseo del otro se ordenara, que no se confundiera con ansiedad ni con necesidad, que se expresara como una elección adulta, no como un impulso momentáneo. Ella dejó de preguntarse cómo despertar deseo. Empezó a permitir que el deseo se revelara solo. Y cuando el deseo es elegido, no necesita intensidad artificial. Se sostiene por sí mismo. Ella comprendió que el deseo más poderoso no es el que arde rápido, sino el que sabe esperar. La atracción madura no necesita demostrarse constantemente. Se siente en la forma de estar, en la manera de acercarse sin prisa, en la capacidad de sostener la tensión sin resolverla de inmediato. Su cuerpo ya no buscaba confirmar nada, confiaba en lo que estaba construyendo. El contacto físico, cuando aparecía, tenía una calidad distinta. No era impulsivo, no era reactivo, era consciente del momento y de sus límites. Un gesto breve podía contener más intensidad que una cercanía prolongada, porque no estaba cargado de ansiedad. Estaba cargado de intención clara. Ella notó que él empezó a mirarla con otro tipo de atención. No la urgencia de poseer, sino el deseo de comprender, de acercarse con respeto, de leer sus señales sin atropellarlas. Esa transformación no ocurrió por estrategia, sino por consistencia. Su cuerpo decía lo mismo una y otra vez. Estoy aquí, completa, sin necesidad. La atracción madura no se activa con estímulos extremos, se activa con estabilidad emocional. Con un cuerpo que no se contradice, que no acelera para asegurar, que no se retrae por miedo. Un cuerpo que puede sostener el interés sin perderse en él. Ella entendió que muchas conexiones fracasan porque se confunde intensidad con profundidad. Pero la profundidad requiere tiempo, requiere pausas, requiere la capacidad de no resolverlo todo ahora. Y su cuerpo había aprendido ese lenguaje. Incluso cuando el deseo era evidente, no había prisa por consumirlo. Se permitía sentirlo, reconocerlo y dejarlo crecer, porque el deseo que se respeta a sí mismo no necesita explotar. Se expande. Él empezó a elegirla no por impacto, sino por coherencia, por cómo se sentía estar cerca, por la calma que despertaba sin apagar la atracción, por la sensación de que ahí había algo que podía sostenerse en el tiempo. Ella dejó de buscar intensidad inmediata, empezó a cultivar atracción duradera. Y cuando el cuerpo aprende a esperar sin perder presencia, el deseo deja de ser un impulso pasajero, se convierte en una fuerza consciente. Llegó el momento en que ella comprendió algo definitivo. El contacto físico consciente no es una técnica, ni un truco, ni una forma de manipular. Es una extensión de su ser. Cada gesto, cada roce, cada pausa, cada retirada expresaba quién era,
y cómo se sentía consigo misma. Y esa autenticidad transformaba todo a su alrededor. No necesitaba apurar nada. No necesitaba confirmar nada. Cuando sus manos tocaban, lo hacían con claridad, con intención, con presencia. Y en esa simpleza, el deseo masculino se despertaba sin esfuerzo. Porque el cuerpo que no busca controlar, que no exige, que no manipula, comunica libertad. Y la libertad es irresistible. Él empezó a acercarse sin necesidad de provocación, sin presiones, sin urgencia. Cada gesto suyo encontraba resonancia porque ella estaba completa en su propia energía. La tensión entre ambos no era conflicto ni ansiedad, sino atracción consciente. Cada roce, cada proximidad, cada instante compartido se convertía en un acto de presencia pura. Ella entendió que el contacto físico no es un camino hacia algo más, es un reflejo de lo que uno es en el momento. Si uno se encuentra centrado, seguro, coherente y auténtico, el deseo del otro se despierta naturalmente, no porque uno lo fuerce, sino porque se permite existir plenamente. Al final de la noche, incluso cuando sus manos se separaron, quedó algo palpable. No era una chispa fugaz, era una resonancia, una conexión consciente que no dependía de insistencia, de intensidad ni de miedo. Cada gesto había sido suficiente, porque cuando el contacto nace de la claridad interna, transforma al otro sin pedir nada a cambio. Ella había aprendido que tocar menos, con intención, retirarse con coherencia, mantener presencia sin urgencia y sostener límites con claridad, no solo despierta deseo, lo convierte en algo consciente, profundo y duradero. Y así el contacto físico dejó de ser solo acción y se volvió transformación.